El Atlético Nacional necesita un cambio de timón urgente. Es más que evidente que Diego Arias no va a cumplir con el gran objetivo del semestre, quedar campeón de la Liga Colombiana 2025 y clasificarse a la Copa Libertadores. Es por eso que desde ya empieza a moverse la maquinaria para contratar a un técnico de jerarquía, que tome el mando, el timón del Atlético Nacional y lo vuelva a dirigir por el camino ganador. El Atlético Nacional entró en la recta final de la temporada 2025, donde el equipo verdolaga prácticamente ha resignado todas sus posibilidades de llegar a la gran final del fútbol colombiano. El doloroso tropiezo y derrota frente al Junior de Barranquilla ha despertado todos los fantasmas del pasado y los hinchas ya no están creyendo en el proyecto de Diego Arias. Esa derrota frente al Junior son ese tipo de derrotas que duelen, porque el Junior era el rival a vencer para las aspiraciones del conjunto antioqueño de llegar a la gran final del fútbol colombiano. Sin embargo, apenas rescató un punto y el Junior se quedó con 4, le sacó 3 puntos de ventaja, tiene más goles a favor. Y además tienen aire en la camiseta, algo que perdió el Atlético Nacional desde que iniciaron los cuadrangulares. Los dirigidos por Diego Arias se cayeron. Fue un espejismo todo lo que hicieron en el todos contra todos. Porque cuando las papas queman es cuando se tiene que demostrar de qué están hechos. Y el Atlético Nacional en estos cuadrangulares no ha demostrado absolutamente nada. En los 4 partidos ya disputados de cuadrangulares finales, ha mostrado muchas dudas en su juego, pese a tener una nómina de primer nivel, pero ni los jugadores ni el técnico logran encontrarle la vuelta a esta situación. Y aunque había una importante posibilidad de que Diego Arias se mantuviera como técnico en propiedad en el Atlético Nacional, las directivas no tienen tan clara la continuidad del técnico ante los últimos resultados mostrados y el bajonazo en el nivel que han tenido todos los jugadores de la plantilla antioqueña. Es por eso que desde ya se ha reactivado la búsqueda de un entrenador en propiedad para lo que será el 2026, donde probablemente el Atlético Nacional no va a jugar Copa Libertadores y tienen que empezar a hacer un proyecto desde cero nuevamente. Según la información filtrada por el periodista de Twitter Felipe Sierra, el Atlético Nacional ya empezó a mirar seriamente a varios técnicos con experiencia para pelear por el título de la Liga Colombiana 2026 primer semestre y encaminar un proyecto ganador, un proyecto serio para la Copa Libertadores 2027. Y es por eso que desde ya empieza a sonar el nombre de un campeón de América, uno de los hombres más recordados en la dirección técnica del Atlético Nacional por conseguir la gloria continental. Y es que según la información filtrada por Felipe Sierra, la prioridad para el puesto de director técnico sería para Reinaldo Rueda, un deseo total de la dirigencia verdolaga, quienes saben que es un técnico ganador, un técnico de la casa y que sabe poner a jugar buen fútbol a los equipos que dirige. Aunque todo depende de la voluntad del técnico de dirigir en el corto plazo, ya que viene de fracasar con la selección de Honduras, a la que dejó por fuera del Mundial del 2026. Finalmente, Felipe Sierra también menciona que en Atlético Nacional no quieren que Diego Arias salga de la institución en caso de que llegue un técnico en propiedad a dirigir al primer equipo. Y se tomaría la decisión de que Diego Arias volviera a las divisiones menores del conjunto verdolaga. También se conoció la petición por parte de los hinchas verdolagas hacia la dirigencia y dueños del club antioqueño para exigir la salida de un personaje que no quieren ver más en la institución. Es evidente que la dolorosa derrota frente al Atlético Junior no solamente significó la pérdida de 3 puntos, sino que esto ha rebosado la copa de todos los aficionados verdolagas, quienes, entre otras cosas, empezaron a exigir la cabeza del director deportivo argentino Gustavo Fermani,
que lleva dirigiendo en el Atlético Nacional desde el mes de abril del 2024. Pero ¿quién es Fermani y por qué los hinchas están tan molestos con el desempeño del argentino? En abril del 2024, cuando llegó Gustavo Fermani al Atlético Nacional, llegó para cumplir con la función de director deportivo, mientras el técnico era Pablo Repetto. La expectativa era alta, ya que se tenía referencia de su paso por el River Plate y por eso se esperaba mucho de su desempeño. Pero claro, venía de un River Plate que había ganado 2 Copas Libertadores de manera muy polémica, con escándalos de doping y ayudas por parte del VAR, donde Domínguez, el presidente de la Conmebol, le dio mucha licencia al equipo argentino para que hiciera y deshiciera en esos torneos continentales. Entre las funciones de su cargo, se encontraba la labor de scouting, la contratación de refuerzos y el ensamble entre las divisiones menores y el equipo profesional, algo que le funcionó bien en el 2024 si se habla de resultados. Pero por supuesto, con la llegada del técnico mexicano Efraín Juárez, quien en tan solo 4 meses llegó a reemplazar a Pablo Repetto y a coronarse bicampeón del fútbol colombiano, quedándose con todo, ganando la liga, ganando la copa y ganando el corazón de los hinchas. Y aunque muchos en las redes sociales argumentan que quien armó el equipo del 2024 no fue Fermani, sino que fue Pablo Repetto, y luego Efraín Juárez terminó potenciando todo con su gran manejo de camerino, llevando al equipo a coronarse bicampeón en tan solo 4 meses. Durante la administración de Fermani, el equipo profesional ha tenido como técnicos a Pablo Repetto, Efraín Juárez y Javier Gandolfi, y ahora el interino Diego Arias. 4 técnicos en los 20 meses que lleva en el Atlético Nacional, algo que no ha gustado entre los aficionados, pues prefieren tener más continuidad para los procesos y sobre todo la contratación de técnicos ganadores. Efraín Juárez era un técnico ganador y lo dejaron ir para que se vaya a dirigir a México. Hay que recordar que esta salida de Efraín Juárez generó mucha polémica en todo el fútbol colombiano porque se dio una semana antes de arrancar el torneo. Y por lo que ha expresado el entrenador mexicano, su renuncia fue por desacuerdos con las contrataciones de jugadores que él nunca solicitó, función que cumple Gustavo Fermani en el Atlético Nacional. Precisamente sobre esa responsabilidad de contrataciones, hay una que ha generado polémicas y resistencia entre los seguidores verdolagas, y es la presencia del uruguayo Facundo Baptista, delantero que llegó con un antecedente de 52 goles en 184 partidos, un gol en cada 3 partidos. Hay que recordar que en Atlético Nacional pagaron por Baptista $1.5 millones, cifra igual o cercana a la que valen jugadores como el arquero del Tolima, Christopher Firmarin, Francisco Chaverra del Medellín o José Enamorado del Junior de Barranquilla, según los propios datos de Transfermarkt. Y sobre todo este jugador enamorado, que ha tenido un altísimo rendimiento en el fútbol colombiano y que las directivas del Atlético Nacional, encabezadas por Fermani, no hicieron el esfuerzo económico para quedarse con este jugador y sí prefirieron traer a un tronco como Baptista por el mismo precio y que no ha hecho absolutamente nada con la camiseta del Atlético Nacional. Y otra de las contrataciones que no gustó fue la del técnico argentino Javier Gandolfi, quien además de traer 10 personas a su cuerpo técnico entre asistentes, analistas y asesores, nunca tuvo un sistema de juego que gustara entre los seguidores verdolagas. Y muchos sospechaban que lo había traído Gustavo Fermani precisamente porque es argentino. Y como dice el dicho, argentino no come argentino. Y el nacionalismo de ellos está por encima del rendimiento. Por el momento, en el Atlético Nacional se preparan para el siguiente partido frente al Independiente Medellín, con muy pocas posibilidades de clasificar a la gran final del fútbol colombiano, ya que el Junior viene entonado, con aire en la camiseta y va a ser muy difícil que pierda los 2 últimos partidos.
Y el Atlético Nacional, con lo mal que está jugando, va a ser muy difícil que le gane al Medellín y que le gane al América de Cali. ¿Qué opinan ustedes de la posibilidad de que el técnico libertador Reinaldo Rueda regrese a la Casa Verdolaga para tratar de enderezar el rumbo en un equipo que perdió la esencia, perdió la contundencia y perdió jerarquía en estos cuadrangulares finales, donde prácticamente se quedó sin chances de disputar la gran final del fútbol colombiano? ¿Creen ustedes que una de las condiciones que impondría Reinaldo Rueda para llegar al equipo verdolaga es que Gustavo Fermani salga de la institución? Dejen su opinión en la caja de comentarios.